Gaona, yo soy neurólogo, especialista en epilepsia y neurofisiología. Estoy en la ciudad de Bogotá y trabajo con un par de hospitales universitarios en la ciudad, así que es un placer estar con ustedes esta noche. Por favor, se escucha un poco de eco por ahí, revisen todos sus micrófonos que estén en mute o silenciados para que podamos escucharnos mejor todos. Gracias. Entonces, quería empezar pues ventilando mis conflictos de intereses para esta charla en especial. No tengo ninguno directamente relacionado y quiero empezar mostrándoles esta foto. Esta es una foto de mi ciudad, Bogotá, en uno de esos días de buen tráfico en el mes de diciembre. Mientras todo el mundo regresaba a su casa en Bogotá, probablemente en otro lado del mundo alguien estaba disfrutando de una deliciosa sopa de murciélago, o al menos esa fue la historia que nos dieron a nosotros. Hay muchas teorías de dónde viene este famoso coronavirus. Coloco desde la foto que ustedes ven a su derecha, es el mercado en Guam, que ahora yo creo que muchos lo conocimos este año porque tal vez muchos no sabíamos de la existencia de siquiera de esa ciudad. Y la foto de arriba es el laboratorio de virología que está ubicado en la misma ciudad. Pues el coronavirus, quería empezar recordándonos un poco, hace parte de una extensa familia de virus que puede que generalmente causa enfermedades en los animales y también causa enfermedades en los humanos. Nosotros lo vemos recurrentemente, varios tipos de coronavirus están con nosotros recurrentemente y se manifiestan simplemente como resfriados comunes. Hay unas manifestaciones más severas de ellos, como dos brotes famosos que vimos, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el famoso MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo que se nos presentó en el 2008 por última vez. Y que los hizo muy famosos y nos empezó a hacer que conocer un poquito más sobre este tipo de virus. El coronavirus recibe su nombre porque de su membrana lipídica salen un grupo de proteínas, salen unas proteínas que se ven como espículas y por tener nombre de corona, por tener esa forma de corona, recibe el nombre de coronavirus. Haré algunas precisiones generales porque dentro de las descripciones vimos que hay neurólogos, internistas, intensivistas. Entonces, dado esos diferentes tipos de especialidades y de personal de salud que también está en la charla, entonces haré algunas consideraciones especiales como repasando algunos temas específicos. Entonces, como lo dije antes, de los coronavirus conocidos, los que vemos en esta tabla, los primeros 4 tipos son los que generalmente viven con nosotros y tienen una aparición estacional como muchos otros virus. Y en este segundo recuadro están los que mencioné, el MERS, el SARS y el llamado nuevo coronavirus. Entre estos, pues valga la aclaración, el MERS es uno de los que tiene mayor mortalidad, de hecho, la letalidad de este brote o de algo, realmente identificados hay 2 brotes grandes de MERS y se documentó una letalidad casi del 32%, entonces es muy alta. Incluso en las revisiones que se hacían acerca del MERS se decía que era tan letal que por eso no era tan contagioso como la cepa de SARS, el tipo de SARS que estamos viendo, al que nos estamos enfrentando ahora, que es el llamado nuevo coronavirus. Entonces, en la ciudad de Wuhan empezaron a ocurrir los nuevos brotes que se fueron a Corea, Japón, Taiwán, Tailandia, y rápidamente se diseminó por el resto del mundo, como lo esperamos en las infecciones respiratorias, y hoy vivimos con esa pandemia y esta pandemia nos tiene a muchos en las casas. Muy rápidamente para recordar este coronavirus, básicamente su mecanismo de contagio es por contacto, entonces nos contagiamos
tocando superficies contaminadas o por contacto estrecho, ya que es un virus grande, es un virus de más de 100 nanómetros, eso lo hace pesado y hace que se pueda difundir más pobremente en el aire, como lo hizo el sarampión en su momento, o lo hace el sarampión en algunas oportunidades, o otros virus un poco más letales. Entonces es un virus que por aire se disemina poco, pero sabemos que se puede quedar viviendo en algunas estructuras por varios días. Incluso se ha encontrado en metal, en acero, en madera, entre 4 a 5 días, lo que hace que cualquier persona que llegue y lo toque, pues pueda contagiarse fácilmente. Dentro de su sintomatología, básicamente, como lo dijimos al principio, es un virus respiratorio. Entonces, a grandes rasgos produce tos, produce fiebre, que son sus características principales, mialgias y artralgias, básicamente muchos síntomas conocidos por nosotros como de resfriado, pero como ocurren los resfriados, en algún porcentaje de estos se agravan, y este virus en especial, al ser tan contagioso, hace que el porcentaje o la proporción de pacientes infectados sea mayor, dada su difusión, como lo dije antes. En cuanto a las vías de entrada al sistema nervioso central, que es ya un poco adentrándonos en el tema de nuestro interés, básicamente se han descrito muchas posibilidades, pero de las grandes, la vía hematógena es la más eficiente, hace que él entra al sistema nervioso central a través de los macrófagos una vez se permeabiliza la barrera hematoencefálica, o directamente a los nervios a través del bulbo olfatorio. Por eso se ha descrito incluso dentro de sus síntomas esa anosmia aguda dentro de sus síntomas iniciales. Ya una vez en el sistema nervioso central, entra a las células del sistema nervioso central por los receptores. Dentro de las posibilidades, lo que sabemos es que entra por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, se adosa a ellos y mediante un proceso de endocitosis entra en las células del sistema nervioso central. Entonces, tenemos esos dos mecanismos que hacen que el virus esté en el sistema nervioso central y empiecen a ocurrir sus manifestaciones. Las manifestaciones del virus están dadas básicamente, por 3 grandes vías. La vía viral directa. ¿Qué quiero decir con la vía viral directa? En esa vía viral directa hay encefalitis. El virus, como lo dije, entra al sistema nervioso central, hay infiltración o hay diseminación en las células del sistema nervioso, y hay una viremia también que hace que puedan ocurrir encefalitis. O también los síntomas pueden ocurrir por los efectos encefalopáticos de la infección sistémica. Es una encefalopatía tóxica lo que hace. Y una tercera vía que explica los síntomas neurológicos es la posinfecciosa, donde ya estamos empezando a ver en nuestro medio encefalitis aguda diseminada, Guillain-Barré, dentro de algunos otros diagnósticos. La enfermedad, el ataque cerebrovascular agudo está atado a las 2 condiciones que mencioné antes, a la elevación del dímero D, a la activación de la cascada inflamatoria. Eso hace que haya isquemia cerebral, y también a la asociación con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, lo que hace que ocurra ataque cerebrovascular hemorrágico. Esas son las teorías, lógicamente, a grandes rasgos. Todo esto va dirigido, pues, a empezar a hablar un poquito más de nuestro foco. Esto ya lo dijimos más o menos. La infección del sistema nervioso central directa, propiamente ocasionada por el virus, causa encefalitis, encefalomielitis, mielitis transversa, y algunos síndromes posinfecciosos que, como lo dije, ya se están empezando a ver, como el síndrome de Guillain-Barré, dentro de ellos las variantes de Biddle-Fischer, que valga mencionarlo, fueron muy frecuentes en el MERS, que causó muchos casos reportados de Guillain-Barré dentro de la población que infectó. Se han descrito algunas otras en algunos otros tipos de coronavirus, pero pues este con el que estamos viviendo realmente es un proceso de descubrimiento continuo. Como lo dije y mencioné antes, las complicaciones cerebrovasculares, el ataque isquémico transitorio,
el hemorrágico, las mialgias, la rhabdomiólisis y algunas complicaciones neurooftalmológicas que se han descrito. Dentro de esas neurológicas, una de las más frecuentes son las vasculares, por eso es lo que nos recomiendan en las guías de manejo actuales, metiéndome un poco en este territorio, es que todo paciente con ACV agudo sea considerado isquémico o hemorrágico, sea considerado como de alerta, sea considerado como potencialmente con coronavirus. Por eso estos pacientes deben ser aislados al menos hasta que no tengamos PCRs negativas. Esto es un poco más de lo mismo, es recordarnos a los que somos neurólogos, estamos cerca a los pacientes neurológicos que tenemos que protegernos, tenemos que tener las medidas de protección adecuadas e ideales y protocolos de descontaminación tanto de nosotros como de los equipos que utilizamos. Quiero empezar para aterrizar un poquito toda esta información, mostrándoles un caso que nos pareció interesante, que vimos este fin de semana. Este es un paciente de 55 años, de evolución, perdóname un segundo aquí, que llega por estos hallazgos. Ok. Listo, levanten las cejas, levanten lo que más puedan las cejas. Perfecto. Arruguen la nariz, cierre fuertemente los ojos, sonría. Ahora diga mamá, papá. Rápido rueda la rueda. ¿Cuáles son las palabras que no puede pronunciar? A veces, la Vuelva a decir P. ¿Cómo? Diga papá. Papá. Diga barco. Bien. Pepe. Listo, muy bien. Saque la lengua. Listo. Levanten los brazos por encima de la cabeza. Muy bien. Muchas gracias. No quise interrumpirlos para dejarlos escuchar un poco más lo que se le preguntaba a los pacientes. De hecho, esta fue la evaluación inicial del emergenciólogo en la sala COVID de emergencias, que pues es un caso muy interesante porque es un paciente que tiene noción de contagio positiva. Su papá murió de coronavirus hace 30 días. Y empezaron los síntomas 8 días después de que muriera su papá empezaron los síntomas de coronavirus, los síntomas respiratorios 8 días después de que muriera su papá y el viernes de la semana pasada empezó con la dificultad para pronunciar palabras y como vemos es un paciente con dipalesia facial. Hoy día 6 de cuadro clínico le hicimos este líquido cefalorraquídeo donde vemos 0 leucos, glucosa de 43, proteínas de 210. Es muy curioso este caso porque además se le hizo hace 30 días su primer PCR para coronavirus que fue positiva. 2 semanas después que en teoría debía ser inmunidad, siguió positiva y ahorita estamos en la tercera PCR. La hicieron ayer, estamos esperando que probablemente hoy en el curso del día debieron haberla reportado, pero pues es un caso interesante porque él persiste con PCRs positivas. Otra cosa que nos pareció muy interesante, esta es la resonancia de estos pacientes, es estas lesiones subcorticales que vemos hiperintensas en el T2, en estos cortes axiales, que la vemos en los dos cortes que ponemos de esta resonancia. Acá en el FLAIR se ven un poco más claras. Realmente nosotros inicialmente pensamos que podían ser lesiones inespecíficas, pero cuando nos vamos a hacer revisiones del MERS, que tuvo tantos síntomas neurológicos, vemos que muchos pacientes se les describían lesiones córtico-subcorticales. Lo que sí es claro es que el virus ante el que estamos luchando tiene neurotropismo y está causando manifestaciones infecciosas propiamente del virus y posinfecciosas
como la que vemos este paciente. Este es un estudio de New England justamente de hace un par de semanas. Nosotros estamos haciendo también nuestra recolección porque han reportado en otros hospitales de la ciudad 4 casos más de Guillain-Barré, solo este como Miller-Fisher, que es lo que pensamos que tiene el paciente, donde muestran su corte y pues esto reafirma un poco más lo que estamos pensando. Casi todos los pacientes tienen el mismo inicio del cuadro clínico, me refiero a generalmente 1 o 2 semanas posinfecciosas, entonces son casos muy interesantes. En cuanto a los pacientes con epilepsia, también tenemos que considerar que la epilepsia hace que se desencadenen crisis, pues hace que se desencadenen crisis por 2 mecanismos. Por los mecanismos directamente asociados a la fiebre o por la misma infección en el sistema nervioso central que puede estar causando esas manifestaciones irritativas en el sistema nervioso central y puede estar causando directamente crisis por ese mecanismo. Básicamente, este artículo me llamó mucho la atención, es un consenso de expertos donde participan diferentes personas alrededor del mundo y nos recuerdan un poco que nuestros pacientes con epilepsia son muy sensibles a la suspensión de los medicamentos, por lo cual tenemos que estructurar mecanismos para que podamos darle estrategias de reformulación a estos pacientes, que estos pacientes conserven sus medicamentos. Me refiero a que tengan buena adherencia a ellos, porque tal vez sus aseguradoras o por los problemas de suministro mundial que estamos teniendo ahora, pueda que no lleguen los medicamentos a los pacientes. Entonces nos dicen, entrenen sus pacientes para que ellos mismos puedan manejar crisis en casa. Si no son crisis mayores de 5 minutos o clúster de crisis, mejor que no consulten y se mantengan en sus casas. Utilicemos estrategias para que ellos aborten las crisis o aborten los clústeres de crisis en sus casas y las puedan manejar así con mayor facilidad. Entonces, indicaciones tip para que consulten: crisis mayores de 5 minutos, clúster de crisis, positales prolongados o recuperación anormal de los positales. Nos referimos a esa psicosis, a esos positales que se nos alargan más de los tiempos que generalmente que estimamos como convenientes. Heridas severas postcrisis también es otro mecanismo para recordar. Generalmente también debemos recordarle a nuestros pacientes, y eso es algo que nos recuerda este artículo, es regule el sueño, desarrolle rutinas y más en estos tiempos de encierro. Trate de comer lo más saludable que pueda, hacer ejercicio, evitar drogas recreacionales, alcohol. Tratemos de buscar métodos alternativos para comunicarnos con los pacientes, como los de telesalud o métodos telefónicos o estrategias, como le dije antes, para tratar de que nuestros pacientes puedan tener sus medicamentos a la mano. Siempre nos recuerdan que hay exámenes urgentes, hay exámenes emergentes y hay exámenes que pues no debemos hacer tan rápidamente. Entonces, muchos de los exámenes que hacemos en este grupo de pacientes ambulatorios pueden ser pospuestos. Como lo dije, como hay tanta diversidad en la audiencia de hoy, sí quiero recordar la definición básica, que es un estudio electroencefalográfico, y es el estudio electroencefalográfico de inicio es un estudio corto. Mediante este estudio tratamos de determinar la actividad eléctrica cortical, de medir la actividad eléctrica cortical y saber cómo está ella. Yo siempre lo digo que si es claro que hay estudios que son dilatables, hay estudios que son en absoluto necesarios, como los que hacemos en los hospitales, en los ambientes de cuidado intensivo y hospitalización. Dado que cada vez monitorizamos más pacientes porque sabemos que es urgente detectar crisis o urgente detectar estados epilépticos que a veces no tienen manifestaciones, como los estados epilépticos no convulsivos o con manifestaciones mínimas. Y la de la foto, es la forma como habitualmente evaluábamos a nuestros pacientes hace algunos años. Hoy tenemos métodos más objetivos como la monitorización continua, justamente para saber cómo está ese paciente, para saber si está haciendo crisis, si está haciendo estatus, o para determinar si el paciente está mejorando su grado de encefalopatía, por ejemplo. La monitorización por video y la videoelectroencefalografía es un método que básicamente es el electroencefalograma donde se adjunta el video. Es básicamente para mencionarlo así. Estos trazados justamente los hacemos cada vez más prolongados para mejorar la
la proporción o la sensibilidad diagnóstica. Generalmente los electroencefalogramas no pasan de ser estudios de más de algunos minutos, máximo una hora, dependiendo del protocolo que tenga cada institución. En algunas instituciones, por ejemplo, de nuestro país, hacen electroencefalogramas de 20 minutos, que muchas veces son insuficientes. Nosotros consideramos que un estudio empieza a tener sensibilidad medida probablemente después de la primera hora, y para ambientes como el de cuidado intensivo probablemente necesitemos estudios más prolongados, de entre 6, 12 horas, o hasta que el estatus se yugule. Muchas veces pasamos varios días con estos pacientes conectados. Justo este paciente que les estoy mostrando es un paciente que no tiene manifestaciones clínicas como el de la foto. Siempre lo recuerdo para que tengamos esa similitud de que cualquier paciente en UCI, yo siempre les digo a mis estudiantes, a mis residentes, que los pacientes en cuidado intensivo todos son neurológicos, porque todos tienen un síntoma neurológico cardinal, que es la alteración de conciencia. Este paciente, aquí vemos en la parte inicial todas estas polipuntas que se propagan, probablemente haga parte del corte de una crisis, pero pues para resumirles esta monitorización o este videoelectroencefalograma tenía crisis en el 80% del trazado que iban y venían. Y eso hace que cumpla la definición de estado epiléptico. Dentro de las indicaciones de electroencefalografía, en estos escenarios, tenemos muchos pacientes que son de alto riesgo, como lo dijimos en las UCIs, por ejemplo, un gran número de pacientes pueden estar teniendo crisis o estados epilépticos y no lo sabemos. Estos porcentajes que coloco enfrente de las patologías justamente corresponden con las proporciones de crisis o estados epilépticos que presentaron estos grupos por patología. Entonces son muy frecuentes y es súper necesario monitorizar los ataques cerebrovasculares isquémicos, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracraneal, el trauma craneoencefálico moderado o severo. Hoy incluso hay algunas recomendaciones en cuanto a trauma craneoencefálico severo que hace algunos años no utilizaban, como el hecho de iniciar antiepilépticos, si así no sepamos claramente que están teniendo crisis epiléptica los pacientes. Las infecciones en el sistema nervioso central, tumor cerebral, hay abundante patología sobre estos pacientes. Este es otro caso que me gusta, porque siento que es de aquellos que enseñan mucho. Acá, pues, siempre me gusta preguntar qué piensan, si está haciendo crisis o no. Lógicamente que el título de la diapositiva nos sesga un poco, pero piensen que ese título no está ahí. Lo que vemos en este paciente es un paciente con una contracción palpebral que, bueno, esta la he mostrado en otras conferencias, entonces hay muchos que me dicen que son mioclonías, clonías, que porque son simétricas, pero lo que podemos concluir de este paciente es que tiene unas manifestaciones rítmicas mínimas, claramente, y eso pues nos debe hacer sospechar de estado epiléptico, y más en el ambiente de cuidado intensivo. Ese paciente que para nosotros no despierta, ese paciente que tiene mal acople de la ventilación mecánica, ese paciente que tiene delirio persistente incluso puede tener manifestaciones relacionadas con el estado epiléptico. Se los coloco una vez más para que apreciemos este video. Como ven ahí, incluso hace una pequeña contractura de los músculos de la boca, hace una pequeña clonía de la comisura derecha, que hace, pues nos refuerza esta idea o esa sospecha del estado epiléptico. Estos pacientes hay que detectarlos rápido, porque también existe abundante evidencia de que entre más nos demoremos, más lesión cerebral. Así como para vascular, el tiempo de cerebro para epilepsia es el mismo cerebro el que está dañándose en ese momento. Ya hay evidencia incluso de que en tiempos muy cortos, entre 90 a 120 minutos, puede empezar el daño cerebral permanente, incluso para los estados epilépticos no convulsivos. Es mucho más corto para los convulsivos, como lo sabemos en las nuevas definiciones de estado epiléptico de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, ya tenemos claro que las indicaciones existen
Entonces, pues yo planteo estas 3 preguntas para saber qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, ¿es necesario grabar estos pacientes? ¿Cómo grabarlos? ¿Qué esperamos encontrar? Entonces, tratando de desarrollar esas preguntas, el punto de si grabar o no creo que ya está resuelto, dadas las indicaciones, dada el compromiso del sistema nervioso del virus, o sea, dada la infección sistémica, del compromiso del sistema nervioso central del virus, lo que hace al paciente un paciente críticamente enfermo y con alto riesgo de desarrollar crisis. Entonces, el punto de si grabar o no está claro. ¿Cómo grabar? Lo que estamos desarrollando guías internas nosotros incluso acá en el país para estructurar un poco la metodología de cómo grabar. Entonces, uno de los puntos de decisión que estamos aquí, por lo menos los intensivistas utilizan mucho la monitorización electroencefalográfica, me imagino que en sus países también, lo que hace esto hace que ellos se sientan más tranquilos y sientan que pues objetivamente puedan estar desarrollando puntualmente por ejemplo, viendo el grado de encefalopatía, hacia dónde va el paciente, además de estar descartando estado epiléptico crisis, como lo dijimos antes. Entonces, lo que estamos pidiéndole ahora a los intensivistas es que siempre le pregunten o pregunten a la unidad de neurología o a la unidad de neurofisiología o epilepsia qué tan recomendado o qué tan útil podría ser en tal o cual circunstancia el estudio. Entonces, dentro de nuestro protocolo, pregúntele al neurólogo, al de la unidad de neurofisiología o epilepsia, si es útil ese estudio en ese paciente determinado. Una vez chequeado este punto, pasamos a también tener clara la seguridad de nuestro equipo. Para tener clara la seguridad de nuestro equipo tenemos que tener todos los elementos de protección necesarios tanto para el paciente, al que tiene COVID en este escenario, porque estamos hablando ya del escenario de los pacientes con COVID, como para nuestro personal. Uso de tapabocas para el paciente, uso de medidas de protección y tapabocas de alta eficiencia para nuestro personal. Hemos estado hablando mucho, pues de pronto me gustaría escuchar en los comentarios experiencias de ustedes acerca de estas matrices de conexión reducida que la hemos estado discutiendo. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos tratado de hacer nosotros para tratar de determinar para poder hacer con más seguridad estos estudios. Protección de los equipos. Nosotros tratamos de designar pues en nuestras unidades un equipo solamente para pacientes COVID y equipos para pacientes no COVID en los diferentes escenarios de las instituciones hospitalarias. Entonces tratamos de forrarlos en plástico, con estas bolsas grandes, vinipel debajo y pues posteriormente haciendo unos protocolos estructurados de desinfección. Esto fue una prueba que hicimos, lo quiero mostrar solamente como prueba. Este era un paciente con encefalopatía severa, COVID positivo, y estábamos tratando de medir tiempos de conexión de nuestras auxiliares. Las técnicas de neurofisiología nos decían realmente que tenían tiempos de conexión que oscilaban entre 10 a 30 minutos, pero entonces quisimos hacer más rápidos los tiempos de conexión para que la auxiliar se pasara el menor tiempo posible en los cubículos de cuidado intensivo de los pacientes. Este paciente en especial había presentado crisis clínicas, entonces queríamos saber si estaba en estatus o no y tratamos de hacer un protocolo neonatal para colocar la menor cantidad de electrodos posibles, pero pues después nos dimos cuenta que la información no era suficiente, por eso reevaluamos y quisimos agregar más conexiones a estos pacientes y planteamos como un protocolo reducido. Estamos justamente midiendo cómo nos va con los protocolos reducidos. Lo que hemos visto en especial en estos pacientes con COVID es que pues están llegando con manifestaciones ictales, están llegando con crisis autolimitadas. Incluso este que les voy a mostrar es un paciente que tenía clúster de crisis. A este se le hizo montaje completo, tenía esta actividad cuyo comienzo no era claro inicialmente, pero pues después la pudimos determinar como de la región frontal derecha, alcanzaba a ser una
propagación parasagital y después se autolimitaba. Este es el montaje que nosotros, el montaje anteroposterior, bipolar anteroposterior que nosotros usamos para cuidado intensivo, aunque tenemos otros en otros escenarios. Entonces, lo que vemos en este paciente son abundantes descargas tanto de línea media como de las regiones parasagitales que alcanzan a propagar y alcanzan a autolimitarse muchas veces durante el trazado. También estos pacientes son PCR positivos, son COVID confirmados. Este es otro paciente donde pues encontramos esto, realmente es una actividad delta difusa. Lo que vemos es una encefalopatía severa. ¿Por qué le estábamos midiendo? Porque pues teníamos sospecha de estado epiléptico en estos pacientes, pero unos buenos amigos italianos nos despertaron la curiosidad diciéndonos que algunos pacientes con encefalopatía severa, dada la sobreocupación que tenían en sus unidades, estaban decidiendo desconectarlos y darle paso a pacientes que tuvieran mayores oportunidades de sobrevivir. O sea, estaban tomando los estudios prolongados como método para determinar qué tanto chance tenían los pacientes de sobrevivir. Pues hicimos la búsqueda, realmente no encontramos mucho. Hay unos estudios no concluyentes de que eso pueda ser así, como por ejemplo, que realmente no encontró diferencias en mortalidad o delirium en pacientes que tuvieran muy baja actividad eléctrica de base, actividad delta, actividad teta o actividad alfa. Entonces, realmente los estudios no fueron concluyentes. Pero pues también entendemos que nuestros amigos en Italia en los peores momentos de la pandemia pues tuvieron que utilizar estrategias de guerra como donde sí se han encontrado estructuras y literatura que pueda sugerir que hay cambios relacionados con esto, que hay cambios relacionados por esto, en encefalopatía hepática. En esto sí han encontrado estudios donde la mortalidad aumenta y en el escenario de cuidado intensivo y en el escenario de encefalopatías hepáticas. O sea, en la relación entre encefalopatía hepática en estos pacientes, pues gravemente enfermos en las unidades de cuidado intensivo. Esto lo quise colocar solo para recordar, me pareció muy curioso cuando lo encontré. Esto es de nuestra anterior pandemia, hace ya un poco más de 100 años, donde, si ustedes se fijan, hay muchas cosas similares. Básicamente, aquí como lo vemos en la diapositiva, los doctores prescribían quinina y recomendaban cerrar colegios, cerrar iglesias, cerrar teatros. Y básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy, 100 años después? Entonces, solo es para recordarles qué ocurrió en ese momento. Entonces, no puedo terminar esta conversación, esta oratoria que estamos haciendo, sin recordar que de esta última diapositiva depende todo. Y hoy pues no sabemos si realmente el COVID produce inmunidad o si tenemos que esperar a que vengan más oleadas de COVID sobre pacientes que ya se han infectado. Entonces la OMS lo que dice es que hoy no hay evidencia suficiente para saber si la producción de anticuerpos es efectiva, si realmente producimos anticuerpos para protegernos de posteriores ataques de esta infección. Como conclusión, pues es claro que los estudios eléctricos prolongados son fundamentales en la caracterización de pacientes en unidades de cuidado intensivo. La detección de estado epiléptico precozmente reduce el daño neuronal asociado a crisis. Estudios sugieren que la detección y tratamiento del estado epiléptico reduce incluso mortalidad. Ya estamos encontrando eso en algunos estudios bastante interesantes. Entonces, tenemos que monitorizar nuestros pacientes, tenemos que monitorizarlos con cuidado, o sea, cuidado quiero decir con medidas de protección propias de nuestro personal para así disminuir complicaciones como daño neuronal permanente, incluso mortalidad en nuestros pacientes. Este último
esta última conclusión, digo, puede reducir mortalidad, porque aunque los estudios sugieren eso, todavía no hay evidencia suficiente que lo demuestre de una forma clara. Eso es lo que les quería contar. Entonces, pues nada, hay que esperar cómo se desarrolla esto. Y eso es lo que les quería decir hoy. No sé si hay... Sí, buenas noches. Hola. Yo le hablo de Argentina, de Venado Tuerto. Nosotros en el hospital, desde el 1 de abril, tenemos un solo paciente. Nuestro hospital es nuevo y tiene 4 unidades, de las cuales 2 están habilitadas, una con polivalente y la otra con COVID. Uh-huh. El paciente que tenemos es de un pueblo acá cercano, porque este es un hospital regional, sí, en el cual se dictaminó a nivel provincial que se denominara hospital COVID. Todos los casos que hubiesen aquí en la región iban a venir a parar solamente al hospital, tanto sean privados o públicos. Y bueno, el único que hemos tenido con COVID positivo es un señor de más de 50 años que había ido a un viaje dentro de la Argentina, en el cual se encontró con otros turistas del extranjero, y es así como aparentemente se ha contagiado. Okay. El paciente, desde que estuvo en la unidad del hospital, se le pronó 2 veces y me pareció muy interesante anotarme en esta charla, porque la parte neurológica no la han tenido muy en cuenta. El paciente, de estar intubado en forma endotraqueal, pasó a una traqueotomía. Estuvo en la semana, fin de la semana pasada y transcurso del principio de esta semana, como más o menos más de 48, 72 horas en tubo-NI, pero tuvieron que reconectarlo nuevamente a ARM porque el paciente empezó a presentar nuevamente dificultad respiratoria. Ajá. Y bueno, la verdad que me interesó mucho por el hecho de que los médicos, yo soy enfermera, los médicos no sé si realmente han evaluado la parte neurológica en este paciente. Y entonces me interesaba aprender y saber más para poder, planteárselos, a ver si ellos consideran o reevalúan al paciente desde esta perspectiva, porque obviamente lo han visto desde la parte hemodinámica, lo han visto desde la parte respiratoria, lo han contenido muy bien, el staff de kinesiología ha estado muy presente en este paciente. Siempre hemos tenido todas las medidas de bioseguridad para con todos los agentes que han trabajado con él, pero me interesó mucho la postura esta de evaluar al paciente en forma neuronal. Claro, y ese era uno de los mensajes que queríamos dejar, pues claramente, pues nosotros en nuestro centro, pues realmente cada vez vemos más pacientes, pues porque la curva, pues hasta ahora estamos ascendiendo en la curva, entonces pues esperamos no ver lo que vieron otros colegas, pero también queremos estar preparados para lo que viene y claramente queremos que no se nos olviden cosas como las crisis epilépticas o lo de la ruta diferencial, por ejemplo, de los pacientes con algunas enfermedades neurológicas donde ya se ha demostrado que claramente el COVID produce alto riesgo. Eso es uno de los objetivos que queríamos recordarles en esta conferencia. Hola. Sí, ya está abierto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Alejandro Soriano de México, Ciudad de México. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla, doctor Gaona. Sandra. Pues mi pregunta es básicamente por qué, cuál es el objetivo principal de sacrificar
el protocolo completo de EEG, tratando de ver un neonatal, por ejemplo, un protocolo neonatal o algo parecido, y sacrificando pues la parte de la instrumentación completa, los 20, 30 minutos de la instrumentación completa, y sacrificando un poco la cantidad de información que se puede obtener por esos minutos extra de instrumentación para obtener un mejor registro y mayor información. ¿Cuál sería el objetivo principal? ¿Realmente valdría la pena? Es una pregunta que de hecho nos hemos hecho muchas veces en el grupo. Nuestro grupo tiene 13 epileptólogos, entonces nos lo preguntamos realmente muchas veces porque dentro del protocolo de nuestra institución está como de alto riesgo que un paciente que tenga contacto estrecho con los pacientes COVID durante tiempo prolongado es mayor de 15 minutos, tienen más riesgo de infección. Lógicamente nuestros técnicos entran con todas las medidas de protección. Nosotros hicimos un par de pruebas en los pacientes como lo mostré, pero pues si ustedes ven por ahora los montajes que estamos haciendo son completos, porque yo también creo que faltarían elementos, que los electrodos faltantes sí hacen que de pronto perdamos información necesaria. En esa discusión estamos ahora, pero lo que queremos realmente es disminuir tiempo de exposición de nuestro personal, que nuestro personal esté lo menos expuesto posible en un ambiente claramente donde hay muchos aerosoles, como es el ambiente del cubículo del paciente en cuidado intensivo con ventilación mecánica. Pero estamos en esa discusión, así que por eso justamente dije en ese momento que quería saber si habían tomado alguna de estas medidas en sus hospitales. Esta fue una idea que empezó a nacer desde la semana pasada y hemos hecho algunas pruebas, y justo los neurofisiólogos y epileptólogos estamos viendo qué tanto rendimiento estamos perdiendo. Lógicamente que esto tenemos que documentarlo y medirlo para saber qué tanto estamos perdiendo en realidad de capacidad diagnóstica en nuestros pacientes. Gracias. Solo se me ocurre el uso de gorros por el momento, que hacen mucho más eficiente la instrumentación que el uso de electrodos únicos. Pero... De acuerdo. Pues es una buena opción. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienen algún protocolo establecido para la limpieza de los electrodos? Sí, tenemos protocolo establecido y estructurado. Pues realmente lo que estamos recomendando inicialmente es que si es posible utilicemos electrodos desechables, pero pues realmente también los costos entran a jugar ahí. Estamos utilizando de inicio, si quieren les puedo pasar a los interesados, pueden dejar más bien el correo y les podemos pasar nuestro protocolo de limpieza. Realmente tenemos pues varios pasos estructurados para limpiar, unos insumos para limpiar los electrodos, otros insumos para limpiar equipo y todas las estructuras. Entonces pues sería interesante el que quisiera tener tal vez el protocolo completo. Estamos abiertos a compartirlo. Doctor, es Benedito Ortiz. Si me permite, yo grabé toda la presentación. Si usted me permite, yo me voy a ponerla disponible para todos que quieran mirarla después. Creo que creo que la sala se llenó. Entonces, creo que acá está escribiendo personas que lo sacó de la sala. Entonces, yo creo que sí es mejor que quede disponible. Sí, señor, porque hasta este momento, ahora ya cerramos la presentación y hay personas entrando en la sala. Entonces, yo tengo todos los correos. Me voy a enviar un mensaje a todos por el correo con un link para que puedan mirar la presentación y enviarnos preguntas también. ¿Parece bien? Ok. ¿Me parece bien? Me parece bien, perfecto. Muchas gracias a todos, entonces. Excelente, muchas gracias. Muy buenas noches.
Congratulaciones por la presentación, está magnífica. Ok, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.